Buenas, cordial saludo para el profesor Hugo López de parte del estudiante Oscar Andrés Sureche, estudiante de agronomía del curso de Cultura Política Grupo 120, dando respuesta a la temática de conclusión en esta fase 4. Doy respuesta a mi primera pregunta, que es así: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Es muy pertinente porque es un sector social, un movimiento estudiantil como la séptima papeleta, importantísimo para el curso de cultura política. Es muy pertinente a la hora de ser investigado. Segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Este tema de investigación, como es la séptima papeleta, se relaciona mucho con la participación política, ya que los estudiantes estaban exigiendo un séptimo voto en la Asamblea Constituyente, un cambio para mejorar así la constitución política de 1991, ya que la constitución política de 1986 no contaba con las garantías legibles para seguir afrontando con los problemas sociales que tenía Colombia en ese entonces. La siguiente pregunta dice: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de lucha del sector social seleccionado? Este periodo de tiempo delimitado permite una comprensión amplia, ya que fue en los años de 1990, fue unos años marcados para el pueblo colombiano, un año de guerra, de sufrimientos para el país. Entonces se dio ampliamente en el territorio colombiano, más que todo la capital de Colombia, Bogotá, que fue la más sufrida por culpa del terrorismo de ese entonces. El siguiente punto dice: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Este dicho espacio de geográfico para la investigación lo seleccioné porque se me permitió una amplia fuentes bibliográficas para la investigación y algo accesible donde se podría investigar en sí lo que sucedió con la séptima papeleta, qué fue ese movimiento y en qué sí, cuál era el motivo por el cual ellos luchaban en ese entonces. Otra pregunta dice: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Los hechos históricos son muchos, digamos, la muerte de Luis Carlos Galán, el atentado al Espectador, el atentado a la oficina del gas, periodistas muertos, políticos. O sea, son hechos históricos que desencadenan la temática de investigación. El otro punto dice: ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Dice: la población afectada aquí es Colombia, es el pueblo, porque hubo muchas personas inocentes que murieron en esa guerra absurda por culpa del narcotráfico y el conflicto armado aquí en Colombia. Y los protagonistas, ¿quiénes son? Los protagonistas son el movimiento estudiantil o el movimiento universitario, que es la séptima papeleta, así llamado, en ese entonces, que fue el movimiento que se reveló. Se dice, según el tema investigado ya mío, que con ayuda de la Universidad del Rosario fue la que impulsó a este grupo de jóvenes universitarios a que dieran su voz de voto, a que se exigiera un séptimo voto, como ya lo había dicho. Dice, otra pregunta: ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que que está documentando? Los hechos históricos influyeron mucho porque donde se desarrolló este movimiento fueron las guerras de 1990 producidas por el narcotráfico, como ya lo había mencionado, como lo fue el señor Pablo Escobar, que venía desencadenando la guerra contra el gobierno de ese entonces. Entonces estos hechos influyeron aquí. Este grupo de jóvenes universitarios promovieran un séptimo voto para el cambio de Colombia.
porque la Constitución Política de 1986 no contaba con las garantías elegibles para seguir el proceso de paz o el plebiscito que se daba con el conflicto armado de ese entonces. Dice, otra pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el contexto actual de la temática está muy, digamos, muy neutral, porque el contexto actual de la temática en Colombia digamos que ha cambiado mucho, porque ya no vemos así esas guerras o esos carrobombas que se veían en ese entonces, y esos movimientos estudiantiles, digamos, que no son tan así, digamos, tan fuertes como lo eran antes, o porque los movimientos estudiantiles de antes promovían era un cambio pacíficamente, a diferencia de ahora se ven esos movimientos estudiantiles pero con un pro a la violencia. Entonces ahí está el contexto actual de la temática. Dice, la otra pregunta dice, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? La relación que tiene la séptima papeleta con la cultura política es muy amplia, porque gracias a la cultura política fue que se dio la séptima papeleta, porque al momento de exigir una constituyente, un séptimo voto, ellos ahí lo que estaban bien mostrando era su cultura, o sea, en la forma de dar de dar a pensar sus formas de dar el cambio hacia un mejor futuro para Colombia. Y la otra pregunta dice, ¿cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Como es que la séptima papeleta aporta mucho a la construcción de la democracia, porque gracias a la séptima papeleta tenemos la constitución de hoy en día, la constitución de 1991, que se dio gracias a ello. Se dice que también fue impulsada por la Universidad de Rosario, como ya lo había mencionado. Esto aportó mucho a la construcción de la democracia, porque se vio el voto, se vio el voto del pueblo, y se vio una construcción pacífica, dando a que las cosas se dieran de una mejor manera, a la no violencia, al cambio del pueblo, a un país en paz, que era lo que quería. Y ya para terminar con mi temática, que es la séptima papeleta, dice, entonces quiero exponer mis conclusiones generales del desarrollo de la investigación, de acuerdo con la cultura política, la democracia y la participación. Mis conclusiones son muy, digamos, sencillas, porque gracias a todo lo investigado con la cultura política, la democracia, la participación política, la séptima papeleta, digamos que aportó a todo esto ya mencionado. Entonces, para mí, lo que me deja de este curso, de esta investigación, es que la séptima papeleta hizo las cosas bien para el pro del país, para un país tranquilo, en paz, y que la cultura política, la participación ciudadana y la democracia se vieron reflejadas en ese movimiento estudiantil, porque ya como lo había mencionado antes, respondiendo a los demás temas, se vio el comportamiento de estos jóvenes por querer mejorar la Constitución de 1991. Ya sin más preámbulo, quiero darle las gracias al profesor Hugo López por asesorarme y por creer en mí, y espero que este video cuente con el requisito para así hacer las cosas bien. Muchas gracias.